Ya inicia. Hablemos de finanzas con Report My Taxes. Hola, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Poder de Dios. Esperamos que se encuentren muy bien en donde quiera que estén ahorita sintonizando esta hermosa radio. Esperamos que puedan estar cómodos también para recibir este espacio que estaremos nuevamente en este tiempo de Hablemos de Finanzas con Report My Taxes, teniendo un momento para hablar de diferentes aspectos y poder abarcar diferentes áreas que consideramos muy importantes dentro de este mismo rubro que es la contabilidad, de cómo llevar ese orden en la parte tributaria, en la parte administrativa, en todo lo que corresponda y que nos permita a nosotros llevar un mejor orden, un mejor control en nuestra organización. Entonces esperamos que se encuentren pues muy atentos también. Ahí pueden estar contactándonos a través de nuestras redes sociales como reportmytaxes.com o a través de los números también lo pueden hacer como 832-479-7475. Y bueno, queremos iniciar, claro, dándole las gracias a nuestro querido pastor Armando Vera, quien nos permite también tener este espacio en su radio y por supuesto, claro, no podemos nosotros abarcar todo este tema sin primeramente agradecer a Dios, que es pues claro, es esa persona que nos permite también a nosotros poder seguir creciendo y seguir creciendo no solamente en Él, en su palabra y en esa sabiduría, sino también seguir creciendo en los diferentes aspectos que nos llevan a nosotros a ser integrales y a poder cumplir el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, pues acá estamos nuevamente con el supervisor Carlos Danieli, quien nos va a acompañar también en abarcar un nuevo tema que traemos. Junto también tenemos aquí al gerente Andrés Caballero, gerente de Report My Taxes, y vamos a estar entonces abarcando un aspecto que consideramos muy importante, de hecho, y es muchas veces nos preguntamos cuando estamos en una organización, mucho más cuando es no lucrativa, y que hacemos parte tal vez de una junta directiva y decimos, ¿cómo damos un buen manejo o cómo damos una mejor gestión a los recursos que estamos nosotros obteniendo? Y que esos recursos puedan ser controlados, que esos recursos puedan ser vigilados, que se pueda mantener una transparencia. Entonces, ¿qué aspectos podemos tener en cuenta y qué prácticas podemos tener en consideración también dentro de ese manejo para que nosotros esos recursos los gestionemos de la mejor forma? Los gestionemos de la mejor forma y claro, que llevemos su control también de igual manera. Entonces, iniciemos pues por esta parte, gerente Andrés, aquellas pautas, aquellos consejos, aquellos tips que de pronto nosotros podamos ofrecer a estas organizaciones que son no lucrativas en cómo mantener esa buena gestión de los recursos, mantener esa gestión adecuada, mantener esa transparencia. Adelante, gerente. Ok, bueno, muchas gracias nuevamente, agente Carol, por la invitación y saluda aquí al supervisor Carlos por unirse a este conversatorio. Un saludo fraterno de paz y gracia a todos los que sintonizan Radio Poder de Dios, a todos los que nos escuchan por reportmytaxes.com. Un saludo también especial a los compañeros de trabajo de Report My Taxes, a todos los que hacen preguntas y que con cada comentario alimentan el contenido de este programa. Entonces a todos ellos un saludo fraterno. Y gracias por sintonizarnos, que sigan haciendo los comentarios, que se conecten a nuestras líneas, que si tienen alguna duda, inquietud, no duden en llamarnos. Antes de darte la respuesta, me gustaría también que el supervisor Carlos se presente, que salude y entramos en materia con la respuesta de los tips, las recomendaciones que nosotros tenemos para las iglesias, para las entidades no lucrativas, inclusive para las empresas. Entonces, bienvenido, supervisor Carlos, y gracias por acompañarnos en este conversatorio. Gracias, gerente, gracias, agente Carol, también por este espacio. Principalmente los agradecimientos al pastor Armando Vera, que ha dado la oportunidad de poder abrir estos micrófonos para poder llegarle a cada uno de los excelentes líderes, ministros, pastores que cada día, ¿verdad?, llevan y expanden lo que es el reino de Cristo, la buena noticia de parte del Padre. Pero cuando hablamos acerca de la asignación, la asignación eterna, hablamos de que es una asignación integral. Y por eso la palabra siempre nos enseña, ¿verdad?, poder visionarnos a poder crecer
pero a través de un orden. Y por eso hemos nacido como Report My Taxes, para poder ser ese gran apoyo en todos los temas, tanto administrativos como también financieros, contables y de taxes, para todas las corporaciones non-profit, también for-profit. Entonces, me gozo en Cristo de poder estar en este espacio y bueno, atento para cualquier duda, inquietud que cada uno de los que nos están escuchando deseen poder sin ningún compromiso con nosotros, pero estamos para eso, para poder ser un gran apoyo integral. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Supervisor Carlos, por el comentario. Bueno, veo que la gente, Carol, quiere hacer un comentario. No sé, bienvenida, gente, Carol. Sí, claro. Antes de abarcar, gerente Andrés, ya iniciar lo que corresponde a este tema, me gustaría también, supervisor Carlos, que una vez que podamos mirar esos diferentes tips, esos diferentes consejos, por decirlo de cierta forma, para llevar esa gestión adecuada, que nos puedas entonces ahondar en luego de cómo yo, digamos que mantener un cierto control y cómo yo tener un cierto esquema para que en la iglesia mantengamos pues esa transparencia de que esos recursos sean manejados de la manera más adecuada posible. ¿Cómo entonces ahora vamos a mantener el control en libros, el control en ese registro contable? Y eso es lo que nos gustaría también, supervisor Carlos, que nos puedas abarcar y que nos puedas ahondar. Entonces, ahora sí, gerente Andrés, adelante, queremos escucharle, que nos pueda brindar esos tips, esos consejos, esos apuntes para tenerlos en cuenta y ya luego sí, entonces abarcamos la parte pues contable. Bueno, excelente. Y gracias por entrar en materia enseguida por el tema del tiempo. Efectivamente, pues el tema de la contabilidad, aunque el IRS dice que no es obligatorio, yo recomiendo que sí, que desde el momento que el pastor tiene ese llamado, tiene ese deseo de poder incorporar la iglesia, tener una iglesia, iniciar un ministerio, es importante que él se asesore y tenga una guía de personas expertas que ya han caminado ese camino que él va a transitar. Entonces es muy importante que él pueda llamar y preguntar cuáles son los requisitos para incorporarse correctamente, porque ya en la práctica podemos ver iglesias que han ido incorporando de manera incorrecta y hoy cuando quieren aplicar a otras, no sé, algún 501c3 o algunas excepciones, vemos que el registro se hizo mal o los artículos de incorporaciones están mal. Entonces lo que empieza mal termina mal y sale costoso. ¿Qué pudiera hacer un pastor que tiene el deseo? Primero, que haga las cuentas. Que aunque lleve contabilidad no quiere decir que tenga que consultar o llevarlo con un experto, porque lo puede hacer él. Pero si él de pronto no tiene los conocimientos técnicos de cómo llevarlo, ahí es donde nosotros entramos a ayudar al pastor, al líder, al ministro, al empresario para que haga o que transite ese camino acompañado de alguien que ya lo hizo por él. Y así le va a evitar que tenga tropiezos, que ya le advertamos, no coloques allí el pie, es como cuando uno está caminando con alguien que ya hizo ese trabajo por uno. En el tema de la contabilidad, pues obviamente todo es número. Sabemos pues que nosotros somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, pero debo ser integral. No quiere decir esto de que como soy pastor, entonces me quedo viviendo en la eternidad, absorbiendo lo eterno, pero en la gestión diaria lo que veo es un caos. Antes, por el contrario, la invitación es tomar de su espiritualidad, de esa conexión, de esa comunión con Dios y que eso se vea reflejado en nuestra gestión de vida. Por ende, debe ser claro de que una gestión de un pastor, de un líder, de un ministro, de una persona que está conectada espiritualmente, debe ser de pasos sabios, de cada vez que hace un paso, es un paso acertado. Y aquí podemos definir que la contabilidad es una herramienta de planeación, control, que te facilita la toma de decisiones. Entonces, si sé que el registro al Estado, al IRS, tiene unos costos, esos costos de iniciales, ¿quién los va a dar? Lo va a dar la comunidad, los va a entregar el pastor. La iglesia cuando se incorpora tiene saldo negativo, saldo positivo, o eso es un patrimonio, es decir, lo que entregaron los líderes para formalizar la iglesia. Muchos pastores luego cuando pasa el tiempo, no, pero es que yo con mis recursos lo hice, pero no quedó el récord o el registro de que eso sea así.
o lo hizo con sus recursos propios. Entonces, hay dos cosas: o que el pastor lo haya donado y no lo recuperó en su declaración de impuestos, o que varias familias se reunieron, hicieron ese aporte inicial para el registro, la incorporación, el EIN, pagarle a un tercero para que haga eso. Esa inversión tuvo que salir del bolsillo de alguien, o se reunió mancomunadamente la sociedad o la comunidad o los líderes e hicieron ese aporte. Y allí pudiéramos empezar con una contabilidad que le permita mostrar cuál es la situación fiscal contable que tiene la iglesia en esos primeros pasos. Luego, cuando ya llevamos 6 meses o 1 año o 2 años, 3 años, no podemos actuar por percepción. Es que yo creo, siento, percibo. No es correcto, porque obviamente mi espíritu regenerado me enseña y me capacita que los números contables, aunque pertenecen pues a una ciencia natural, pero es necesaria y fundamental para tomar decisiones y para ver en qué camino de la visión y la misión me encuentro. Es decir, yo no puedo decir, es que el año pasado no fue mal, pero ¿qué es mal, pastor? Me fue bien, ¿qué es bien? ¿Contra qué lo estás comparando? ¿Con una percepción o tienes hechos y datos? ¿Tienes números que dicen que tu ingreso, o sea, no es que estemos hablando buscando un lucro, sino que la iglesia percibe ingresos por diezmos, ofrendas, donaciones, dependiendo de su objeto social o de su propósito, el propósito por el cual fue fundada? Y ella va a recibir unos ingresos porque debe pagar una factura, debe pagar unos biles, debe pagar unos gastos, y esos gastos son normales para el funcionamiento de la iglesia, ¿sí? Y cuando estemos en el periodo 6 o en el año 1, poder comparar cómo fue este primer año con el otro, pero con hechos y datos. Hechos y datos que le permitan decir al pastor, no me puedo comprometer en estos momentos para un préstamo, y no a aplicar por emoción en un préstamo. Entonces la contabilidad se vuelve una herramienta fundamental, porque ¿en qué momento debo aplicar para el 501c3? ¿Al principio? ¿A los 6 meses? ¿Al año? ¿A los 2 años? ¿En qué momento? Quizás podemos decir, no, desde que se funda la iglesia, pero va a depender de los recursos que tenga la organización. Pero luego en el camino, que no, la iglesia que no tenga el 501c3, por ejemplo, o que no tenga el templo propio y que esté pagando renta, ahí es una oportunidad de él analizar cuánto está pagando en renta y si tiene el capital para aplicar un préstamo, si es el momento correcto, y eso lo va a decir única y exclusivamente la contabilidad. Entonces, tener la contabilidad desde el principio y desde el momento en que está rodando la iglesia, es fundamental que puedan contar con números, inclusive al momento de la disolución, porque para hacer la disolución tenemos que saber qué tiene la iglesia, cómo la vamos a disolver, qué va a pasar con los activos, cuánto están valorizados esos activos, a quién se lo vamos a entregar. Entonces es muy importante contar con una herramienta fundamental como la contabilidad, que primero lo que busca es facilitar la gestión del líder, del pastor. Quizás el pastor dice, no, pero es que mi enfoque es salvar vida, expresar la vida de Cristo, llevar el mensaje, correcto. Por eso la razón de ser de Report My Taxes, que busca ser un aliado estratégico de las iglesias para que el pastor pueda ocuparse de eso que es importante, que es la misión de la iglesia, que es el propósito de la iglesia. Y ya el tema contable, la gestión, la pudiéramos, o él lo puede hacer directamente para que no se desligue de los procesos de la iglesia, o lo puede hacer en cargo del secretario o del tesorero, pero él participando ya de manera indirecta, ¿sí? O no tan actor principal como en el tema de la palabra o la enseñanza. Entonces, así en rasgos generales, podemos decir que el tema de la contabilidad es muy fundamental que lo considere. Ahora, si lo está llevando internamente y necesitas una asesoría, quiero que me revise mis libros, poderte presentar los estados de cuenta o poderte presentar los informes que nosotros estamos generando, yo me comprometo que si te comunicas al 832-479-7475, allí en un Zoom totalmente gratis podemos revisar cómo están tus estados financieros, cómo, si estás utilizando o no las categorías correspondientes, las que avalen la IARES, y pudiéramos estar allí en una llamada para orientarte, ¿no? También de manera gratuita, en una llamada
para poder revisarte y orientarte y darte consejos, y que obviamente, como dice la palabra, que Dios te dé entendimiento en todo. Solamente considera lo que yo te estoy diciendo y que Dios te dé entendimiento en todo. Eso con el punto contable, pero pudiéramos dar recomendaciones generales en caso de una auditoría, que muy poco se presenta, pero sí tenemos casos que se han presentado. Entonces es muy importante que se haga mantenimiento al tema del registro, empezando por allí. Entonces en esa parte sí quisiera pues que ustedes me acompañen en cómo haríamos un mantenimiento del registro, una iglesia que ya tiene un año de estar incorporada y que ella en estos momentos, ok, nos está escuchando y diga, sí, entonces quiero hacer el mantenimiento del registro. ¿Qué aspecto debo considerar allí? ¿Qué debo mirar? Y luego pues ya el supervisor Carlos nos ayuda a complementar el tema contable. Claro, entonces en ese orden de lo que venimos conversando, es bien importante que desde el día uno nosotros llevemos ese registro, que llevemos esa trazabilidad de la información que estamos manejando en esa gestión de los recursos, porque esa gestión de los recursos, la finalidad en una institución que es no lucrativa precisamente, pues es que se vea reflejado que no hay un lucro y que ese recurso, que ese excedente que está ahí quedando, está siendo reinvertido en la organización, aplicado para nuevos proyectos, para nuevas actividades que tiene la iglesia en este caso y demás, pero que son para el mismo funcionamiento de la institución. Entonces, justamente en esto de mantener este orden, de mantener un buen registro, pues también tenemos que mantener ese orden, ese mismo registro en la parte administrativa, ¿cierto? Y es cuando pues usted menciona de dar ese mantenimiento, por decirlo de alguna forma, al registro de la iglesia, pero es que simplemente mantengamos nosotros ante el Estado, pero bueno, de hecho también ante el IRS, una información actualizada, una información que pues sea verídica, que esté acercada a la realidad de la institución. Porque, por ejemplo, si en una junta directiva la tesorera ya no es la tesorera, esa persona se mudó o simplemente pues ya no hace parte de, entonces hay que hacer un cambio, otra persona ya está ahí dentro de, y justamente hay muchas instituciones financieras que de hecho cuando se van a hacer estos cambios, que se va a eliminar esta persona y luego anexar a la otra para, por ejemplo, como signatario de la cuenta, entonces esta persona ya debe de figurar en el estado y se debe de hacer un cambio. Entonces nos vamos a ver sí o sí también en la necesidad de mantener esa información actualizada. Y acá es en donde nosotros tenemos que estar muy atentos entonces pues a ir al estado o a presentar la forma que corresponda, una enmienda, un reporte en el que se haga ese cambio de información, en el que se haga la actualización. Y de hecho también con el IRS, si de pronto nosotros hacemos un cambio de dirección, es muy importante que nosotros reflejemos este cambio, no solo con el Estado, porque muchas veces pues nos centramos a mantener esa información con el Estado, pero no hay que olvidar que también nosotros tenemos presencia con el IRS en ese número de identificación que tenemos, que sacamos en su momento para poder abrir una cuenta bancaria y demás. Es necesario mantener esa información actualizada, porque en cualquier circunstancia que el IRS nos envíe una carta, si nosotros no la recibimos, pues entonces debemos de prestar mucha atención, porque estas cartas deben de ser, digamos que dadas en atención con oportunidad, de una forma en que nosotros podamos dar respuesta en los tiempos, en las fechas en las que se nos están indicando, para no luego caer de pronto en la imposición de una multa o luego en una notificación de un carácter un poco más significativo, si de pronto, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que nosotros mantengamos esta información al día por muchas razones. Esas simplemente son algunas de las que les acabo de mencionar. Y justamente mantener ese control, mantener ese orden, lo vamos a llevar también nosotros teniendo en cuenta entonces, no dejando de lado la parte administrativa y no dejando de lado la parte contable, de mantener un registro en los aspectos que estamos teniendo y también mantener ese registro entonces en el área administrativa. ¿Y cómo mantenemos ese registro de los cambios que se están haciendo, de actualizaciones que se han hecho y demás? Pues por medio de actas, por medio de estos documentos que a nosotros nos permitan, pues también entonces llevar una trazabilidad en esa información que nosotros hemos ido actualizando a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, entonces que lo tengamos también nosotros ahí archivado, ahí guardado, y que en cualquier momento, si nos dicen, bueno, porque esta persona
salió o porque esta persona ya no es responsable, o se está ahora solicitando que se haga una persona responsable del área de tesorería de la iglesia y luego no hay un registro de que, ok, Carol era la tesorera antes, pero ya ella no es la tesorera, ella no es la responsable, el responsable es ahora supervisor Carlos o Carlos Danieli, que es el nuevo tesorero de la iglesia. Entonces también hay que mantener ese registro, es muy importante dentro de la iglesia, mediante de actas, mediante de documentos que nos permitan, una vez hecho una reunión, que toda la junta esté de acuerdo, firmar y que ahí entonces se vea el reflejo de esa información que está actualizada. Entonces, supervisor Carlos, sí sería muy bueno que nos puedas ahondar también en cómo nosotros, bueno, ya el gerente Andrés nos estuvo mencionando, nosotros lo podemos llevar interno, pero también podemos llevarlo de una forma un poco más estructurada, algo más esquematizado. Entonces, supervisor Carlos, si nos puedes ahondar justamente en eso, en cómo nosotros lo pudiéramos llevar pues de esa forma más estructurada, tener un orden un poco más sistemático, cómo lo pudiéramos nosotros abarcar de esa forma e implementarlo en la iglesia. Claro que sí, Carol. Bueno, primero es importante resaltar pues la importancia de que en la iglesia se deleguen funciones, ¿verdad? Primero poder revisar, bueno, lo que es la parte de la idoneidad en la parte de los cargos que cada quien desempeñe. Es importante reafirmar que muy importante que también este mensaje va para los miembros de las iglesias o de las corporaciones no lucrativas que en su momento desean de corazón poder servir al Señor no solamente en la parte ministerial, sino en una función en la iglesia, ¿sí? Que por favor estén muy pendientes en poder desempeñar, no simplemente figurar allí en esas secretarías del Estado para poder hacer una incorporación y que luego el pastor o el líder, digamos que haga o cumpla con realizar todas las funciones. ¿Por qué es importante esto? Porque en una auditoría, como hablaba el gerente, el IRS en cualquier momento puede simplemente con mandar una carta, no quiere decir que va a sancionar a la iglesia, simplemente quiere verificar cómo se está llevando el control de ello. Entonces, por eso es importante saber que si yo estoy allí vinculado como tesorero, yo debo cumplir ese rol de una manera efectiva. Quizás de pronto no conozco o no soy contable, no soy contador y no conozco de pronto los aspectos tributarios, pero sí puedo tocar las puertas de quien saben. Por eso nosotros no solamente somos una compañía que trabaja de la mano de los pastores, ministros, líderes, sino también a través de lo que son las juntas directivas, los tesoreros principalmente, porque son quienes deben velar porque se cumpla todo lo que es el propósito del manejo efectivo de los recursos. Y ahí donde me hablabas de qué manera técnica, como decía el gerente, muchas veces, aunque el gobierno no obligue a las iglesias llevar un control sistemático de lo que tiene que ver con los recursos, sí es importante que se diseñe para poder dar claridad, no solamente para cumplir lo que es los lineamientos o propósitos del gobierno, sino principalmente tener una buena perspectiva y poder mostrar de manera efectiva a los miembros. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, pero es que el miembro no debe saber qué recursos recibe la iglesia y exactamente en qué los diseña. Claro que sí, principalmente porque ellos son quienes aportan muchas veces estos recursos, muchas veces siempre son los que estipulan lo que es la vinculación de lo que es el sostenimiento monetario de la iglesia, y es por ende que ellos de una u otra manera muchas veces van a querer preguntar o muchas veces simplemente al ver los movimientos o los aspectos que hace la iglesia van a generar en ellos una inquietud o una suspicacia que en su momento, si nosotros no tenemos para dar una respuesta efectiva, no tenemos un control de manera positiva o no tenemos tipos de seguimientos o informes detallados de lo que se recibe, de lo que se vincula, muchas veces van a poder ellos colocar una queja ante el gobierno de cualquier tipo, sea de carácter administrativo o estatal, o sea de carácter federal. Entonces allí se va a generar que la iglesia le van a mandar una carta y si no hay una respuesta positiva al gobierno, va a venir las sanciones que hemos visto
desafortunadamente muchos pastores nos ha tocado representarlos en las entidades legales, en cortes, porque a veces no por simplemente para dejar claro que no es por mal manejo, si a veces por desconocimiento hicimos aspectos, relacionamos lo que tiene que ver con la parte personal, vinculamos con las finanzas de la iglesia, la tesorera manejó los recursos con su cuenta personal, luego ella estos recursos se lo están obligando que los reporte, donde ella quiere decir que, bueno, no son de ella, que son de la iglesia, entonces el IRS va a preguntar por qué no había una cuenta desligada de sus gastos personales, en fin, todo este tipo, te lo digo, Carol, porque son los aspectos que más encontramos a diario, requerimientos de reportes de taxa de unos recursos que no son míos, simplemente yo hice un favor y me está saliendo un poco costoso ese favor. Entonces, todo esto o todos estos aspectos nos llaman mucho la atención de poder asesorarse, de llamar a la línea 832-479-7475 y decir cómo lo hago, cómo puedo yo desligarme, porque yo tengo mi trabajo, yo dependo de mi trabajo, simplemente soy voluntario, o la iglesia me va a dar a mí un estipendio, un diezmo, una ofrenda de amor, como muchas veces decimos, cómo la puedo manejar, porque cuando ese ingreso entra a mi cuenta, yo lo voy a tener que reportar porque es un ingreso, ¿sí? Independientemente si es por mi función en el ministerio, fuera de lo que son mis funciones laborales o secularmente lo que hago en mi diario vivir. Entonces, todos estos aspectos, Carol, están muy desligados, o perdón, muy aligados o relacionados con lo que son las actividades que normalmente hacemos y que es muy importante que se desliguen de lo que son las funciones ministeriales para así en aras evitar cualquier, digamos que cualquier suspicacia o cualquier aspecto que le pueda generar al IRS, bueno, alguna duda, alguna inquietud que ellos van a pedir respuesta con relación a cada uno de estos aspectos que yo acabo de citar en este conversatorio. Claro, entonces finalmente pues hay muchos aspectos sobre los cuales nosotros debemos tener en cuenta, llevar ese control, más si somos miembros de esa junta directiva, e incluso pues claro, pues el pastor que muchas veces también es el representante legal ante el Estado, ante el IRS también, en la mayoría de los casos pues es el pastor quien figura, ¿verdad? Así. Entonces debemos nosotros no solamente centrarnos en mantener pues las actividades que se hagan bien, que estemos nosotros reportando esos reportes de actualización de información al Estado, al IRS, sino que entonces internamente tengamos también ese control de la forma más adecuada posible, y pues incluso considerar manejar entonces este sistema contable de una manera un poco más estructurada para que la iglesia también le permite tomar buenas decisiones basadas en hechos, basadas en números, que les permitan mirar con exactitud cómo está la situación de la organización, cómo están en ese momento, cómo se pueden proyectar, cómo se pueden planificar para realizar de pronto actividades, para realizar proyectos en la iglesia. Entonces, esa palabra de planificación es muy importante, porque a la final lo que estamos buscando con llevar ese registro, con llevar ese récord, con llevar esa trazabilidad en la información, tanto en la parte administrativa como en la parte contable, es poder dar una buena planificación. Y eso es lo que busca esa junta directiva, poder planificar, poder mirar exactamente hacia dónde vamos y cómo nosotros vamos a llegar a ese punto. Y para el cómo vamos a llegar a ese punto, entonces necesitamos una base para poder nosotros establecer, ok, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer esta actividad, etcétera, etcétera. Vamos a dar este manejo de los recursos que tenemos para la obtención de más recursos y hasta allá vamos a llegar, sea que ese objetivo sea la compra de un templo, sea que ese objetivo sea una expansión, sea que ese objetivo sea mudarnos, cual sea que sea el objetivo, nosotros debemos de planificar y debemos de, entonces de sentarnos, mirar lo que tenemos, y para ese mirar lo que tenemos entonces necesitamos llevar un registro. Entonces acá es donde vamos, gerente Andrés, también a mirar cómo nosotros podemos dar esa mejor planificación, porque tenemos los números, tenemos ese registro, pero ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo nosotros podemos, a partir de esos números que tenemos, entonces tomar una buena decisión o planificar
o hacer un presupuesto. ¿Cómo nosotros a través de esos números podemos realizar, pues eso, una proyección? Excelente pregunta, y yo le respondería al pastor, va a depender todo de su propósito. Sé que él querrá pues tener el templo ya, querrá tener saldos en las cuentas para ayudar a las personas que están desamparadas, llevar alimento al que está en la calle, hacer el tema del discipulado, la enseñanza, pero por eso existen varios propósitos dentro de la iglesia, de ese llamado, y eso va a ser muy importante que nosotros pues como pastor, como líder, lo tengamos presente. Y obviamente yo espiritualmente pues desearía muchas cosas, pero no puedo ser ajeno a lo que está en las arcas. Es por eso que debo saber cuánto tengo en la cuenta y cuánto promedia ingreso en la cuenta, es decir, cuánto está ingresando en la cuenta sin hacer actividades extracurriculares o extras o actividades que estén de talento, que llamamos, sino que la iglesia con normalidad recauda cierta cantidad. Y con esa cierta cantidad yo debo pues provisionar inclusive el 10% para imprevisto. Y el resto, ese 90%, es donde va a estar mi propósito. Mi propósito, sentarme con el equipo de líderes y planear lo que queremos realizar en la ejecución. Pero bueno, esta pregunta, agente Carol, da para un segundo programa. El tiempo pues ya se nos agotó. Y yo sí quiero invitar para que en este próximo programa me acompañes para que hablemos de la parte 2 de estas recomendaciones, que pudiéramos complementarla con el tema de administrativo y estas recomendaciones que están saliendo, que me parece muy importante que los pastores estén en sintonía y que se comuniquen con nosotros al 832-479-7475. Entonces te cedo la palabra para que nos despida y nos veamos en un próximo programa. Claro que sí, entonces vamos a estar abarcando lo que concierne a eso, a cómo proyectarnos, a cómo sobre estos números, sobre esa información que tenemos, proyectarnos y poder decir, vamos a llegar a eso, vamos a realizar estas actividades y vamos a lograr eso, porque tenemos la fe, pero la fe no se mueve sola, la fe sin obras es fe muerta, ¿cierto? Entonces eso lo dice la palabra y hay que nosotros obrar también sobre esa fe que ya tenemos y obrando, pues digamos que con la convicción, obrando con la convicción de que así va a ser, creyendo que así va a ser, pero moviéndonos todavía. Entonces vamos a estar abarcándolo, esperamos que se puedan conectar con nosotros, que se puedan sintonizar en este nuevo programa, estaremos esperándolos y pues nos pueden dejar mensajes, nos pueden comunicar a través del número ya mencionado, como el 832-479-7475, o nos pueden también comunicar a través de las redes sociales, páginas web, etcétera, etcétera, como reportmytaxes.com. Entonces, les esperamos en un próximo programa de Hablemos de Finanzas aquí en Radio Poder de Dios. Que tengan un excelente día. Hemos finalizado Hablemos de Finanzas con Report My Taxes. Gracias por sintonizarnos.